Es un gusto nuevamente saludarles desde la parroquia de San Vicente Diácono y Mártir para realizar la Lección Divina. Dispongamos nuestro corazón, dispongamos todo lo que somos para que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Lección Divina del tercer domingo de Cuaresma, que corresponde al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Comenzamos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, llena nuestros corazones y prepara nuestra mente para que podamos escuchar y entender la palabra de Dios que ahora vamos a meditar. Te pedimos que este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de preparación, podamos darle esta conciencia de un camino que nos lleva a un gran gozo. Que así como sufrimos, también podamos disfrutar de las alegrías. Que así como tenemos tribulaciones, podamos sentir la gloria del cielo. Y que esta meditación de la palabra de Dios nos ayude a acercarnos más a Jesús y caminar con Él. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El celo de tu casa me devora. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Ya saben, compartimos el por qué nos llama la atención esa frase que elegimos para enriquecer nuestra lección, por favor. Pues el contemplar esta afirmación, yo quisiera decirlo como sentencia
que no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Reconocer que Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón, que Jesús conoce lo más profundo de nosotros y no tenemos máscaras con Él, que podemos descubrirnos tal como somos y que aunque quisiéramos ponernos más máscaras, Jesús conoce lo más íntimo de nuestro corazón, tanto lo malo como lo bueno. Entonces no nos podemos ocultar ante Él. Yo al escoger esta frase me llama mucho la atención porque dice que destruye este templo y en 3 días lo reconstruiré. En mi forma de expresar esta frase es que me está diciendo que a lo que se está refiriendo a mi vida humana, no tan solo a ella, sino a mi vida espiritual, porque Él es el único que puede reconstruir lo que mal tengo dentro, muy adentro de mí. Entonces se está refiriendo a mi persona muy al fondo. Entonces al poder decir que Él la destruye, porque Él tiene el poder, porque soy de Él, y que también reconstruir me hace decirle a la luz de la palabra, lo voy a poner como un ejemplo, cuando tenemos un retiro de querigma, ¿no? Entonces cuando se entra, pues muchas veces traemos muchas cosas dentro de nuestro interior, cosas materiales, cosas negativas. Y al poder abrir el corazón a Jesús en ese retiro, es un encuentro vivo que se tiene con Él. Entonces a mí me hace decir esto, para que yo pueda seguir renovándome, para que yo le permita a Él que me construya, que me vaya construyendo nuevamente. Necesito siempre estar alerta a la luz de su palabra. Es lo que hoy me dice en esta tarde. Al elegir esta frase del celo de tu casa me devora, es una invitación a valorar nuestros templos, que son la casa de Dios, como el lugar de encuentro con nuestro Señor, donde la iglesia se convoca, donde la iglesia se reúne. Y creo que es nuestro deber seguir resguardando los templos. Es muy triste que por la historia de nuestro país hay templos ahora convertidos en museos o templos que son incluso salones de baile, lugares de fiesta. En Norteamérica es muy común que, como ya no hay, llamémosle membresía, venden los templos y pasan a ser discotecas, o les dan otro uso. Y creo que si nosotros valoráramos y amáramos el templo, lo cuidaríamos de muchas maneras. Entonces, hoy más que nunca el celo por los templos nos tiene que devorar. Y ahora con estas manifestaciones feministas que atacan los templos como acto de rebeldía, como un acto de agravio, creo que nosotros, como muchos católicos en nuestro país y en otros lugares, han defendido los templos con su templo, con su cuerpo, aceptando las humillaciones de estas personas. Y creo que nosotros también tenemos que seguir resguardando nuestros templos. Como buenos cristianos, como buenas cristianas, es nuestro deber y es nuestra tarea de resguardar el templo. Y por supuesto también nuestros templos, porque dice Pablo que nuestros cuerpos son templos de Dios y también tenemos que cuidar. Y por supuesto el templo espiritual, que es la iglesia. Entonces eso es lo que me llama, como que me mueve pues o a lo que me invita el exhortar, el motivarme y a la vez a los demás
a esa tarea de cuidar los templos. Bien, ahora pasamos a comentar un poco el texto de este día. Y bueno, lo primero que quiero comentar es cuando en todo el Evangelio de Juan, siempre que ustedes vean la palabra judíos, es muy importante esto, porque siempre la vamos a encontrar. Recordemos que los evangelios sinópticos tienen fuentes comunes, por eso se le conoce sinópticos. En cambio, el evangelio de Juan tiene una fuente independiente. Es el último de los evangelios en ponerse por escrito y también el último de los 4 evangelios en entrar al canon o a la lista de libros inspirados, por su teología tan atrevida y tan fuerte. Bueno, cuando veamos en el Evangelio de Juan y se hable de los judíos, no pensemos en el pueblo hebreo, o no pensemos en toda, ¿no? En todo el pueblo en común, sino está hablando de las personas judías, por supuesto, que no aceptan a Jesús o no lo reconocen como el Mesías. Entonces, siempre que veamos en el Evangelio de Juan los judíos, no es el pueblo en cuanto tal, sino son las personas del pueblo, del pueblo judío que no acepta o no reconoce, o incluso, ¿no?, sigue no reconociendo a Jesús como el Mesías. Bueno, esto es desde la perspectiva del Evangelio de Juan, para que no nos confundamos, ¿no? Y pues tengamos en un mal concepto a este pueblo. Bien, otro detalle a propósito de los signos. Fíjense, los sinópticos hablan de milagros. Siempre van a hablar de milagros. En cambio, el Evangelio de Juan habla de signos, no de milagros. A diferencia de los sinópticos, los signos siempre van a tener algo detrás. Entonces queremos decir que los signos que Jesús realiza nos lleva a penetrar, a conocer su misterio. A ver, por ejemplo, ustedes pueden leer en los sinópticos la curación del ciego y nada más se habla del milagro. En cambio, si ustedes leen Juan, van a ver que se habla de todo el relato del milagro, o del signo, perdón, para llegar a la afirmación: yo soy la luz del mundo. Otro, la resurrección de Lázaro, que es propio del Evangelio de Juan. Se habla de todo el relato del signo de la resurrección de Lázaro para dar una afirmación cristológica: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, por eso es muy importante para Juan hablar de signos y no de milagros. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bien, el templo. El templo es muy importante para los judíos. A ver, sabemos un poquito desde el Génesis 12, que inicia lo histórico en el Antiguo Testamento. Desde Abraham, que Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a dar en heredad. Desde ahí inicia lo histórico. Entonces, el pueblo se vuelve un pueblo nómada. Cuando Abraham deja Ur de Caldea, empieza a caminar. Entonces no tienen tierra porque van a ir a la tierra que Dios le prometió. Entonces siempre andarán así: Ur, Harán, y así recorrerán, ven que incluso llegarán esclavos a Egipto y después saldrán liberados según el libro del Éxodo, ¿no?, otra vez hasta conquistar la tierra, de la cual vamos a ver en los libros siguientes, Josué, y después la estabilidad con los jueces. Entonces, fíjense cómo entonces el pueblo no tenía un templo porque era un pueblo nómada. Estaba el tabernáculo, pero no era como una casa de campaña, una tienda, pero no había un templo como tal.
Ya en la monarquía, David, recordemos que la monarquía se nos empieza a hablar ya en los libros de Samuel. Ahí vamos a ver cómo el pueblo renuncia a la teocracia y va a pedir un rey, que va a aceptar o a exigir la monarquía. Y el primer rey, recordemos que será Saúl, después vendrá David. David va a tener la intención, un día llegará a su palacio y dirá, yo vivo en un palacio y mi señor vive en una posilga. Entonces él tendrá la iniciativa de hacer el templo, pero Dios le dirá, tú no me lo harás. Quien hará el primer templo, y un templo dicen el más hermoso de todos los tiempos para los judíos, será el templo que va a construir Salomón. Dicen que las mejores maderas, las mejores piedras preciosas, todo el templo era majestuoso, el que construyó Salomón. Entonces ahí el templo pasó a ser como el lugar privilegiado. Dios moraba allí. ¿Y dónde fue construido el templo? Pues bien sabemos que como él estaba en Jerusalén, y por eso ahí subían todos a ofrecer sus sacrificios y demás. Entonces el pueblo tenía como que mucha seguridad. Dios está con nosotros, Dios vive con nosotros, nada nos va a pasar. Pues este templo será destruido por Nabucodonosor en el año 587, cuando Nabucodonosor con el imperio, con los babilonios llegarán, y entonces este templo será destruido. Ya con el retorno del pueblo, después de cuando Ciro decreta el regreso, el retorno, después del exilio, van a venir con esa tarea de la reconstrucción del templo. Ese es el segundo templo, que Herodes lo va a ampliar, lo va a reconstruir, vamos a decirlo así, pero ampliando ese segundo templo. Bueno, pues este segundo templo es del que ya nos encontramos en tiempos de Jesús y que será destruido en el año 70 después de Cristo por Roma. Y los vestigios de ese templo es lo que se conoce como el Muro de las Lamentaciones. Y los judíos decían que el tercer templo iba a ser construido en los tiempos mesiánicos. Bueno, les platico todo esto para que entendamos un poquito la importancia del templo. Cuando Jesús llega al templo, resulta que, oh sorpresa, ¿no? El templo no es la casa de oración. El templo no es el lugar donde debería resguardarse lo sagrado, sino dice ahí que había vendedores de bueyes, ovejas, palomas y cambistas con sus mesas. Entonces Jesús va a realizar un acto, bueno, le podemos llamarle profético, al expulsar a los vendedores del templo, al volcar sus mesas, las mesas de los cambistas, y dirá una afirmación: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. O sea, imagínense cómo no la molestia. Tan importante era el templo y había perdido su identidad. Y entonces con este acto mesiánico, con este acto profético, Jesús hará algo que no le va a gustar a sus enemigos. Sus enemigos se van a sentir evidenciados, confrontados. En cambio los discípulos de Jesús van a interpretar este acto profético desde la lectura de, espero no equivocarme, Salmo 69. El celo de tu casa me devora. Y entonces van a ver esto como una acción profética y van a tenerlo presente. En cambio, los enemigos de Jesús, aquí por eso dice los judíos, ya hemos dicho que son los que no creen en Jesús como el Mesías, le van a decir: ¿qué señal nos das que tú tienes autoridad para actuar así? Y la respuesta Jesús se la dará con un signo que vendrá después, ya será con su pasión, muerte y resurrección. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Él estaba hablando de un signo
Pero los judíos no lo aceptaron, no lo entendieron, y por eso dicen, ¿cuánto tiempo se tardaron nuestros padres en reconstruir este templo, ¿no? Que decíamos había sido destruido por Babilonia, y tú dices que en 3 días lo reconstruirás? Pero el mismo texto nos dice que él hablaba del templo de su cuerpo, y que los discípulos, después de la resurrección de Jesús, comprendieron esto. A ver, ¿qué significa esto? Que entonces ahora el templo va a ser Jesús. Ahora este será el nuevo sentido del templo. Ahora Jesús será el mediador, ya no será el templo físico, sino ahora Jesús se presenta como el templo. Un templo de amor, un templo de oración, un templo que nos acerca al Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús muere en la cruz? Dicen, se desgarró el velo del templo, porque solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Ahora con la muerte de Jesús se desgarra el templo. Todos tenemos acceso al templo que será el mismo Cristo. Entonces esto es algo muy hermoso que nos presenta Juan, y ese es el signo. Por eso les decía hace un rato que los signos desde la perspectiva juánica no son milagros. El signo nos lleva a algo más para descubrir el misterio de Jesús. Bueno, por último, quiero compartir lo que Charis decía, de que Dios conoce lo profundo de nuestro ser. Los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es su nombre, porque Él sabía lo que hay en el hombre. Recuerden a la samaritana, aquella mujer que Jesús encuentra a mediodía, que va al pozo. Era lógico que imagínense en el desierto con un calor espantoso. Si nosotros ahorita en este tiempo de calor ya nos harta o nos fastidia el sol, ahora imagínense en el desierto, en estos lugares, nadie iba por agua a esa hora. Entonces, como esta mujer era una mujer, pues vamos a llamarle así, de una vida no tan correcta, iba en el momento en que nadie la molestaba. Pues ahí se encuentra con Jesús. Ojalá y puedan leer ese texto de la samaritana para que amplíen más sobre esta historia tan bonita, y van a ver que cuando la samaritana le pedirá a Jesús el agua de vida, Jesús le va a decir, tráeme primero a tu marido. Y la samaritana le va a contestar, es que no tengo marido. Y Jesús le dirá, es cierto, has tenido 6 o 5, no recuerdo bien, y con el que vives tampoco es tu marido. Y la samaritana se va a sorprender, veo que eres un profeta. Y cuando va a anunciar, va a decir, vayan, porque hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy, ¿no será el Mesías? El mismo Pedro, ¿se acuerdan cuando le dijo, yo voy a dar mi vida por ti, Señor? Y Jesús le dirá, ¿con que darás tu vida? No, yo te aseguro que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro decía, no, y no. Y no, ya sabemos el relato. Entonces, al Señor no lo podemos engañar. Entre nosotros podemos engañarnos, podemos esconder en nuestra apariencia, en nuestro rostro, en nuestra cara, muchas cosas. Pero lo que hay dentro, nuestras perversiones, nuestra maldad, nuestro egoísmo, eso lo conoce Dios. Y lo conoce muy bien. Pero nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que tener miedo a que Dios nos conozca. Recuerden que Adán y Eva, cuando vivían en el paraíso antes de pecar, andaban desnudos como si nada. Hasta que pecaron, cuando escucharon las pisadas de Dios, se escondieron. Entonces a veces el pecado nos hace así tener miedo, o, como en estos tiempos, ser muy cínicos. Como Caín, recuerden, cuando Caín mató a Abel, andaba como si nada. Y Dios le dirá, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín cínicamente dirá, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Y Dios lo pone en evidencia, su sangre ha clamado a mis oídos. Entonces, sea que nos querramos esconder en nuestro pecado, o en todo lo que tenemos dentro y somos en realidad, o sea que seamos cínicos, como Caín,
Dios lo conoce. A Él no lo podemos engañar. Entonces, tengamos siempre presente esto. Nosotros los cristianos no tenemos que tener miedo, ni escondernos, ni ser cínicos, sino reconocer nuestra humanidad, reconocernos amados, porque aún en nuestra humanidad débil, Dios nos ama y nos conoce. ¿Ustedes creen que los sacerdotes somos dignos del sacerdocio? No. ¿Las religiosas son dignas de su vida consagrada? No. Nadie somos dignos, nadie. Pero Dios nos ha llamado. Por pura gratuidad, Él nos ha elegido. Recuerden a Pedro que le dijo a Jesús, apártate de mí que soy un pecador. ¿Y qué le dijo Jesús? No temas, yo te haré pescador de hombres. Y sabiendo sus limitaciones le dijo, eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y al rato la regó el Pedro, como 3 veces. Y la más fuerte fue cuando lo negó. Pero Jesús nunca le retiró la autoridad que le había entregado. ¿Saben por qué? Porque lo conocía. Y sabía que aún con sus limitaciones Pedro lo amaba. Y por eso le hará las 3 preguntas en la resurrección. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Apacienta mis ovejas. Entonces, también nosotros tenemos que decirle como Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Sí la regué, sí cometí esto. Ojo con eso, no hay pecados así como que puedan romper totalmente el amor de Dios hacia nosotros. El demonio nos querrá hacer creer eso. Es su mejor arma. Ya sentimos que no valemos. Si ustedes tuvieran un billete de a 20 o de a 100 o de a 500 o de a 1000, si lo enlodamos, ¿cuánto vale? Lo mismo. Si lo rompo y lo vuelvo a pegar, ¿cuánto vale? Si lo arrugo y lo vuelvo. Así es. Perdón por mis expresiones. Pero así somos nosotros. Ante Dios seguimos valiendo lo mismo. Pero a veces el demonio nos quiere hacer creer que no. Entonces, no tengamos miedo. Por eso les decía, ni escondernos ni cínicos. Con Dios es decirle, Señor, como el publicano, soy un pecador. Y Dios, que conoce lo más profundo de nuestro corazón, nos va a perdonar. Aprendí esto de un padre: si me siento amado, me siento perdonado. Entonces, hermanos, no tengamos miedo a buscar a Dios, porque Él siempre nos mirará con amor. No tengamos miedo a que nos conozca. Él nos conoce como somos. Ayer en la pastoral de seguimiento aquí en la parroquia nos decía la encargada del tema, que aunque Dios conozca lo que hay en nuestro corazón, Él espera que se lo digamos. Y es cierto. Pues no tengamos que decirle, Señor, mira, soy un farsante, soy un pecador, hice esto, con todo lo que el Papa Francisco llama la santa vergüenza. No tengamos miedo de mostrarnos con Él, porque somos ante Él como somos. No hay nada que esconder. Así que creo que esa parte, ahí cada uno de nosotros vayamos meditándola, reflexionándola, porque recuerden, también somos templos de Dios. Dios mora en nosotros y Él ama nuestro templo. Él ama nuestra vida, Él ama nuestro corazón, Él ama lo que hay en nosotros, Él ama nuestra historia. Bueno, pues esperamos que esto tan sencillo les sirva para su lección divina. Continuamos y al final ya les doy la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta luz que nos das al meditar tu palabra. En estos momentos de Cuaresma podemos reconocer el caminar que has tenido para llegar a la salvación que es para nosotros, pero que no implica solamente caminar, implica una purificación, implica una conversión. Te pedimos que nos ayudes a reconocer lo que no sirve en nuestra vida, lo que lo ensucia, lo que lo aleja de ti. Esos momentos en los que la banalidad me hace alejarme
me hace perder el rumbo. Tómanos de tu mano, Señor. Llévanos por el camino recto. Aunque sea estrecho, queremos pertenecer a ti. Queremos ser tuyos. Queremos que seas nuestro Señor. Y solamente podremos hacerlo tomados de tu mano. Ayúdanos a reconocer esos momentos en los que las cosas materiales se vuelven más grandes y más importantes que el amor a ti, que el amor a tu iglesia. Sí nos sentimos amados y a veces este amor creemos que es poquito o que es más grande nuestro pecado. Ayúdanos a reconocer ese amor en todos los aspectos de nuestra vida, con las personas que están a nuestro alrededor, con todo lo que nos regalas y también en los momentos de prueba. Señor, nuestro templo, que es nuestro cuerpo, peligra con todas las cosas materiales, pero también nuestra iglesia, nuestro templo, nuestra comunidad, peligra con todo lo que hay en la sociedad. Ayúdanos a tener una mirada clara y que nuestros pasos sean firmes para que todas nuestras acciones sean a favor de nuestra comunidad, pero también de nuestro templo. Que en estos momentos que el COVID nos ha limitado y nos ha traído una nueva realidad, nosotros seamos respetuosos de todas las indicaciones, de acercarnos a tu templo, de acercarnos al Santísimo de manera respetuosa y siguiendo todas las indicaciones, pues así podremos seguir por este camino estrecho que tú nos propones. Ayúdanos y acompáñanos, que aunque no podamos tomarnos de la mano, no podamos reunirnos como lo hacíamos antes, sintamos esta unión, esta comunidad, esta comunión entre uno y el otro, y que esta Cuaresma nos ayude y nos siga preparando para la Pascua. Te lo pedimos por la intercesión de Santa María Virgen de Guadalupe, que estuvo contigo en todos los momentos, que ella nos ayude también a reconocer los momentos de prueba que nos llegan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues nuevamente agradezco a quienes conformamos este equipo la presencia de Amalia y de Charis, porque sin ellas este trabajo estaría mucho incompleto, y el hecho de que estén motiva, anima a que continuemos y pues como decía hace un rato, que esto que les ofrecemos les ayude en su lección divina. Saludamos a todos, que Dios los haga muy felices, que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Purifica nuestra vida, límpianos el corazón para poder vivir contigo en comunión y subir limpios el camino hacia tu Pascua, Señor. Perdón por todos los pecados que cometemos, Señor. Perdón porque no te hemos dado el verdadero valor. Perdón, Señor, por la codicia, el odio, por murmurar. Perdón por todas las costumbres que hacen daño a los demás.
demás. Purifica nuestra vida, límpianos el corazón para poder vivir contigo, contigo en comunión y subir limpios el camino hacia tu Pascua, Señor. Perdón porque hemos olvidado tu casa de oración. Perdón porque más bien parece que hacemos negociación. Perdón porque hemos olvidado que ahí está la presencia de Dios, que el templo es un lugar sagrado de fe, esperanza y amor. Purifica nuestra vida, límpianos el corazón para poder vivir con